¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo con ustedes esta mañana. Ya el martes anterior hablábamos un poquito sobre el poder de la palabra de Dios y hoy viernes vamos a hablar un poquito sobre el poder del testimonio. Es la serie que he estado cubriendo y que he estado compartiendo con ustedes. Entonces, el poder del testimonio. Si va conmigo y me acompaña a la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 8 al versículo 11. Vamos a leer ahí para comenzar esta mañana nuestro devocional. Así que acompáñenme en esta lectura. Dice la Biblia: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Padre, gracias esta mañana por estos minutos de devocional. Bendice tu palabra y anímanos y desafíanos, Señor, y ayúdanos a asegurar esas verdades en nuestros corazones. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El poder del testimonio es en esta ocasión. El poder del testimonio. Ahora, es interesante que este hombre tenía confundido a medio mundo a su alrededor. Todo por lo que Cristo había hecho en él. Eso es importante. Lo que Cristo había hecho en él es lo que tenía confundido a medio mundo a su alrededor. El cambio era radical, por supuesto. El cambio era obvio. Este hombre no podía esconder lo que Cristo había hecho en su vida. Y unos decían: él es. Y otros decían: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Soy aquel en quien Cristo ha hecho un cambio. Jamás, escúcheme bien esto, porque jamás hubiera llamado tanto la atención y hubiera causado tanta confusión e impacto si aún después de haberse encontrado con Cristo hubiera continuado ciego. ¿Dónde estaba el cambio? Así le habían visto toda su vida. No hubiera habido nada diferente. No hubiera habido nada que llamara la atención en su vida si después de haberse encontrado con Cristo sigue ciego. Pero no fue así. No era el mismo en realidad. Algo había pasado en este hombre. Es muy probable que lo que voy a decir esta mañana en relación al poder del testimonio es probable que te importe. O también es muy probable que no te importe. A lo mejor quizás tú eres un cristiano que nada más te conformas con creer que tú eres cristiano sin importarte tu estilo de vida, sin importarte cómo vives como cristiano. Y quizás eso no te importe, pero probablemente te importe bastante. Es más, si tú eres cristiano, mejor si te importa, en realidad. Quiero hablarte de eso, del poder del testimonio. Y es que el testimonio del cristiano tiene un poder para influir. Una vez que la gente se entera y sabe que hemos hecho una profesión de fe en Jesucristo, que somos cristianos. Cuando la gente se entera de eso, se entera que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, que estamos frecuentando una iglesia o que andamos cargando una Biblia, de allí en adelante tenemos en nuestras manos un tremendo poder, el poder del testimonio. Tanto así que nuestro testimonio puede influir para salvación o puede influir para perdición. El nombre de Dios puede ser honrado y puede ser glorificado por tu estilo de vida o por tu testimonio, o el nombre de Dios y el Evangelio mismo puede ser denigrado precisamente también por tu testimonio o por mi testimonio. Puede motivar, pero también nuestro testimonio puede desmotivar. Nuestro testimonio puede atraer a Cristo, pero nuestro testimonio también puede alejar a la gente de Cristo. Puede confirmar lo que algunos piensan acerca del cristianismo o lo puede derrumbar. Mis padres, dijo una señorita, contando su testimonio, contando su historia. Siendo yo niña, trataron de predisponer mi ánimo
en contra del Evangelio, diciéndome horrores de los cristianos. Pero luego en el colegio conocí un joven, dice ella, compañero de estudio, que a decir de los demás era uno de esos cristianos. Y sin que él se diera cuenta, comencé a observar su comportamiento, en otras palabras, su testimonio, su estilo de vida. Comencé a observar sus conversaciones y sus relaciones personales. Y francamente, dijo la señorita, no veía en él nada de las horribles descripciones con que mis padres describían a los cristianos. Por el contrario, su conducta era un ejemplo. Sus conversaciones eran muy educadas y sus relaciones personales muy respetuosas. Y ya tenía una contradicción entre lo que mis padres me habían dicho de los cristianos y lo que yo veía en aquel joven cristiano. Finalmente, dice ella, fui motivada, conocí la verdad y me convertí a Cristo. El poder del testimonio. El cristianismo puede ser denigrado, la Biblia puede ser denigrada, gente puede no creer en Dios, pero lo que la gente no puede dejar de creer es lo que ve en nosotros como cristianos. Es tu conducta, es tu estilo de vida, es tu comportamiento y es mi estilo de vida. La gente no puede negar el poder del Evangelio cuando ve en nosotros el poder del testimonio, de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio puede confirmar lo mal que algunos hablan y piensan del cristianismo o lo puede derrumbar. Y al hablar del testimonio, estoy hablando de tu estilo de vida como creyente, de nuestro estilo de vida como creyente. Ahora, déjame mostrarte rápidamente lo que la Biblia dice acerca del testimonio del creyente. El apóstol Pablo impactó al mundo con su testimonio, con su vida completamente transformada. Si un hombre ha sido transformado completamente por el poder del Evangelio, fue el apóstol Pablo. Y de esa cuenta él llegó a tener un tremendo testimonio. Un hombre nuevo completamente, nunca más el mismo después de su encuentro personal con Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, luego después de su conversión, en el versículo 20, versículo 21, dice la Biblia, enseguida, hablando del apóstol Pablo, inmediatamente después de su conversión, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. No podían creer que un hombre como Pablo, como el hombre que habían conocido en el pasado, no podían creer que ahora ese hombre estuviera afanándose por hacer creer a la gente a su alrededor que Cristo era el Hijo de Dios. Eso no les cabía en su mente. Dice la Biblia, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este hombre? ¿No es este el que tenía aquel comportamiento, aquel estilo de vida, aquel rechazo al cristianismo y al mismo Jesucristo? Y hoy predica el Evangelio. El apóstol Pablo, en su primera carta, escribe, asimismo vosotras mujeres, el apóstol Pedro, en su primera carta escribe, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, escuche esto, sean ganados sin palabras. Entonces, ¿cómo? Por su testimonio. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando Pedro del testimonio, del poder del testimonio. Usted y yo podemos ganar a una persona para Cristo sin decir siquiera una sola palabra. Simplemente por dejar que la gente vea lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Muy pocas veces la gente que nos rodea leerá la Biblia.
Muy pocas veces la gente que nos rodea escuchará una predicación y quizás muy pocas veces visitarán una iglesia. Pero esa misma gente ve nuestras vidas diariamente. Miran lo que hacemos, oyen lo que decimos y ven cómo vivimos. Aún en el Antiguo Testamento hay una historia que impacta. Le habrá sorprendido tanto a Ruth. Aquel día cuando Booz vino a ella y le dijo estas palabras. Escuche qué dijo Booz a Ruth. Él le dijo en el capítulo 3 de Ruth, versículo 11. Dice Booz, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Probablemente esto habrá sorprendido a Ruth. ¿Toda la gente? Nunca lo pensé. Toda la gente de su pueblo le había estado observando su comportamiento. Toda la gente de su pueblo había estado fijándose en su estilo de vida, puesto que había regresado con Noemí, dando testimonio del único Dios verdadero, que iba a quedarse con ella y que, en fin, esta mujer había regresado a Belén creyendo en el Dios de Noemí. Y esa creencia en el Dios de Noemí había hecho tanto efecto en su vida que había llegado a ser una mujer virtuosa y la gente observaba su estilo de vida. Ahora, note que Ruth no se había esforzado para dar un buen testimonio. Ella no se esforzó para parecer este tipo de mujer. Simplemente estaba viviendo. Hermano, usted y yo no tenemos que esforzarnos para dar un buen testimonio. No tenemos que batallar para eso. Simplemente tenemos que vivir nuestra vida en Cristo. Simplemente tenemos que andar, como el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Solamente tenemos que andar en el Espíritu. No tenemos que esforzarnos. Yo no tengo que batallar por dar un buen testimonio. Simplemente tengo que dejar que Cristo lo haga a través de mí, que el Espíritu Santo que mora en mí como cristiano me guíe. Juan, el apóstol, le escribe a Gayo en su tercera carta y le dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas. Eso significa de cómo vives. Cuando vinieron y dieron testimonio de tu verdad y de tu estilo de vida. Dice Juan, de cómo andas en la verdad, de cómo vives en la verdad. Simplemente. No es que Gayo se esforzaba para dar esa impresión de ser un buen creyente, no. Simplemente vivía y dejaba que Cristo hiciera en él lo que él puede hacer en la vida de todo creyente. La Biblia también habla del buen testimonio que daba Daniel en el Antiguo Testamento. En Babilonia, una tierra desconocida para él, rodeado de gente que ni conoce. Pero dice la Biblia, porque, hablando de Daniel, dice porque él era fiel y ningún vicio ni falta era hallado en él. Ese es un buen testimonio. Y ese testimonio de Daniel, se imagina cómo influyó en la vida de la gente que estaba a su alrededor. Porque era fiel y ningún vicio ni falta se halló en él. ¿Y todo por qué? Porque era un muchacho temeroso de Dios que vivía conforme a la voluntad de Dios. Se hacía propósitos en su vida. Hermano, la Biblia dice que el testimonio de los tesalonicenses era muy marcado y se estaba de cualquier manera manifestando al mundo. Se notaba ese testimonio. Dice la Biblia que los apóstoles no tenían necesidad de decir nada porque ellos habían reflejado ese poder del testimonio. Y dice la Biblia que se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dígame si ese no es un testimonio que impacta. Convertirse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
el poder del testimonio. Quiero terminar esta mañana invitándole a quizás no esforzarse, simplemente dejar lo que Cristo, a dejar que Cristo haga en nuestras vidas lo que Él puede hacer. Qué bendición esta mañana de nuevo haber estado con ustedes compartiendo este breve devocional. Mi deseo es que Dios bendiga, que Dios desafíe nuestra vida y que cada día nuestro estilo de vida pueda tener más y más poder en la gente que nos rodea. Que Dios le bendiga.